buenos días a todos y a todas por estar aquí. Gracias a Data Life también por la invitación a participar en bueno, en este webinar introductorio, ¿no? De iniciación a los espacios de datos. Y como ya comentaba Patricia, bueno, pues en mi caso va a ser una presentación introductoria, ¿vale? O sea que no vamos a ir a detalles muy técnicos, sino que, bueno, pues vamos a intentar explicar un poco desde el principio de dónde surge todo esto de los espacios de datos y un poco cuáles son los grandes objetivos y, bueno, los grandes elementos comunes, ¿no? que podemos identificar en todo esto. Entonces, bueno, yo simplemente, antes de empezar, muchos nos conoceréis de los que estáis conectados a Gradient. Bueno, somos el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia. Bueno, pues llevamos en funcionamiento desde 2008. Lo nuestro es hacer I+D enfocada hacia las necesidades, bueno, pues de las empresas, ¿vale? De la sociedad y lo que tratamos es precisamente pues de incrementar la competitividad, bueno, pues de las empresas a través de la I+D que hacemos en el centro, nuestra I+D propia que luego tratamos de transferir o la que hacemos ya directamente de la mano con las empresas, ¿vale? Y bueno, pues prueba de ese enfoque, ¿no? A las necesidades de las empresas, pues son esos más de 400 clientes con los que hemos trabajado, ¿no? Hasta ahora, hasta la fecha, más de 700 proyectos que hemos desarrollado en estos últimos 15 años y, bueno, pues somos más de 170 profesionales ahora mismo en el centro. Y nada, para terminar esta brevísima pincelada sobre Gradient, pues comentaros que nos organizamos sobre todo en tres grandes áreas de conocimiento o de especialización tecnológica. Una de ellas son las tecnologías de conectividad, otra es la de inteligencia artificial y los datos, y la tercera es la de la ciberseguridad. Vale, y dicho esto como un poco como ubicación, ¿no? Para que nos ubiquéis y como mini presentación, pues pasaríamos ya a lo que es la parte de los espacios de datos. Y me gustaría empezar, bueno, con una noticia muy reciente. Esto es de la semana pasada, del 27 de junio de 2023. A lo mejor, bueno, a algunos os sonará, a la mayoría de la gente probablemente no, porque estas cosas, bueno, pues no son de salir en los medios muy generalistas, ¿no? Y bueno, esta noticia lo que nos viene a decir es que el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo alcanzaron la semana pasada, el 27 de junio, un acuerdo sobre acceso justo a los datos y su utilización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto a lo que se refiere es a lo que, bueno, hay en el cabecero de la noticia, en el primer párrafo pone el reglamento de datos, ¿vale? La Data Act, que es una iniciativa legislativa, bueno, que ya llevaba tiempo en discusión, ¿no? Que fue iniciada por la Comisión Europea. Y eso, bueno, pues recoge una serie bueno, pues de medidas, ¿no? y mecanismos que van a ser de obligado cumplimiento a partir de determinada fecha. No quiere decir que el acuerdo del 27 de junio esto entre en vigor ya, empezará en los próximos meses, bueno, el próximo año, seguramente, todo esto. Pero bueno, ahí, como podéis ver en este cuadrito de la derecha, habla de cosas que tienen que ver como, bueno, pues medidas que permiten a que los usuarios de dispositivos conectados, todos lo somos a día de hoy, tengamos nuestro derecho garantizado a acceder a los datos, ¿no? que generan esos dispositivos y a todos los servicios relacionados con ellos, ¿no? Que tengamos pues la libertad de cambiar de proveedor de servicios de tratamiento de datos en la nube, es decir, que tengamos con una empresa contratada nuestro alojamiento de tratamiento de datos y podamos hacer una portabilidad de todo eso y llevárnoslo a otra nube. Para eso, evidentemente, pues son necesarias también medidas bueno, estándares, ¿no? de interoperabilidad que también están descritos, ¿no? O sea, están dentro del alcance de este nuevo reglamento de datos. Vale, como podéis ver, pues son medidas que, bueno, que nos tocan a todos, nos tocan a empresas, nos tocan a ciudadanos. Vale, hay cosas, bueno, que se están contemplando cosas como el segundo párrafo que está ahí a la derecha, que incluso, bueno, pues en situaciones de emergencia, que determinados organismos del sector público incluso puedan acceder a datos que ahora mismo pues están solo en poder del sector privado. Vale, estamos hablando de medidas que no son menores y que, como os digo, pues nos afectan a todos. ¿Y todo esto de dónde sale? ¿Esto sale de la nada? No, no sale de la nada.
A ver, este reglamento de datos es ahora mismo es la, digamos, la última pieza, la pieza más reciente de una estrategia que se empezó a trazar ya en el año 2020, que es la Estrategia Europea de Datos, la EU Data Strategy. Vale, y dentro de esa estrategia pues había bueno, pues una serie de medidas. Una de ellas es este reglamento de datos que, como os decía, ha conseguido su acuerdo ya entre Consejo y Parlamento Europeo la semana pasada y entrará en vigor pues bueno, cuando se apruebe definitivamente y, bueno, pues estamos hablando de, no sé, a un momento de mediados de 2024 quizá. Dentro de esta estrategia europea, o sea, este reglamento de datos, bueno, básicamente lo que viene a regular, pues son, bueno, esto que veis aquí, ¿no? ¿Quién puede crear valor a partir de los datos? ¿En qué condiciones? Otro de los reglamentos, que es la Data Governance Act, el reglamento de gobernanza de datos dentro de la Estrategia Europea de Datos, eso también se propuso en 2020 y fue aprobado, bueno, entró en vigor ya, este ya entró en vigor el 23 de junio del 2022, hace un año. Vale, y este estaba enfocado hacia aumentar la confianza y intercambio de datos, aumentar la disponibilidad de datos y fomentar la reutilización de los datos a nivel europeo. Vale. ¿Y todo esto de dónde sale? Pues sale de, como os decía, de esta estrategia europea de datos que bueno, se propuso cuando estábamos en plena pandemia, aunque esto ya venía de atrás, no fue solo una consecuencia de la pandemia. Vale, que la visión a largo plazo de todo esto es situar a la Unión Europea como bueno, pues el líder en la era de la sociedad de los datos. ¿Vale? Y en el fondo, digamos, de toda esta visión está el generar un mercado único de datos a nivel europeo en el que ya no existan las fronteras entre países. Ahora mismo, pues cada país tiene sus propios reglamentos, sus propias leyes de gestión de los datos. Vale, hay una ley general, conoceréis, que es la de privacidad, la RGPD, pero hay muchas otras cosas que ahora mismo, pues, son, bueno, fragmentación, digamos, en cada país tiene sus propias normas. Entonces, lo que se propone desde Europa es que para estimular la economía y para facilitar pues, el crecimiento económico, crecimiento industrial y bueno, que tengamos una sociedad más igualitaria, ¿no? En todos los países europeos, pues se propone eliminar esas barreras, esas fronteras nacionales y trabajar en un mercado único de datos, ¿vale? Que además, pues, bueno, permita hibridar datos de múltiples sectores, etcétera. Este segundo reglamento que os comentaba antes, el de gobernanza de datos, este es muy importante porque una de las cosas que está empujando es precisamente el núcleo de lo que vamos a hablar hoy aquí en este webinar, que son los espacios de datos comunes. Vale, dirigidos, bueno, enfocados sobre todo hacia ámbitos económicos, industriales, estratégicos en Europa y, bueno, tocando tanto, bueno, pues el ámbito público como el ámbito privado. ¿Y qué son estos espacios de datos? Bueno, hay muchas definiciones por ahí. A mí me gusta, bueno, pues algunas que se refieren a los espacios de datos, no desde una perspectiva muy técnica, pero sí como un concepto, ¿no? Como un ecosistema para compartir e intercambiar datos entre diferentes actores, bueno, pues de acuerdo con unas reglas que han establecido previamente esos actores, que han acordado entre ellos, y ese intercambio de datos, esa compartición, genera un valor añadido para esos agentes que participan de ese intercambio que no pueden, digamos, conseguir cada uno, digamos, actuando de forma individual con los datos que posee para sí mismo, ¿no? Es decir, que juntando fuerzas, digamos, y juntando los datos que tenemos entre todos, ¿no? Y poniéndonos de acuerdo en cómo utilizarlos, vamos a ser capaces de conseguir cosas que están fuera de nuestro alcance si actuamos, bueno, pues de motu propio, ¿no? Individualmente. ¿Por qué necesitamos, por qué es interesante, ¿no? Tener espacios de datos? Bueno, los datos, yo creo que no hace falta que convenza a nadie, ¿no? A día de hoy son esa materia prima, ¿no? En la mayoría de los casos, pues para innovar, para crear nuevos productos, bueno, pues para conseguir ese crecimiento empresarial, económico. Aquí hay un caso muy, bueno, muy claro que todos tendréis en la cabeza últimamente. Bueno, pues no se habla de otra cosa que la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues el famoso ChatGPT, todas estas cosas. Todo esto no habría sido posible sin ese combustible, ¿no? Para llegar a entrenar todos estos sistemas, ¿no? Que están ahí detrás.
Y es decir, sin datos no sería, sin cantidades ingentes de datos no sería posible llegar a crear algo como lo que tenemos, bueno, pues a nuestra disposición hoy en día en forma de, pues, de ChatGPT. Y ChatGPT, bueno, solo, digamos, la punta de lanza y es lo más mediático a día de hoy, pero hay muchas otras tecnologías basadas en inteligencia artificial que han necesitado de toneladas y toneladas de datos para ser capaces de llegar al punto en que están a día de hoy, ¿no? Y vale, cuando hablamos, vale, de datos, necesitamos más datos para ser capaces de innovar más, de mejorar pues, los procesos que existen hoy en día, de encontrar soluciones a problemas que a día de hoy pues, no la tienen o es muy complicada. Pero ¿qué problemas hay a día de hoy? Bueno, pues existen muchos datos, sí, pero muchos de ellos pues, están en manos de unos pocos, son datos privados. Muchas veces los datos existen y no es que estén de forma deliberada ocultos, pero bueno, lo están porque no se hace ningún esfuerzo en ponerlos a disposición de los demás o simplemente pues es muy difícil acceder a ellos porque están, bueno, pues guardados en determinados servidores y no existen los mecanismos para acceder a ellos de una manera sencilla, ¿vale? Y aquí estamos hablando, bueno, pues de datos de tipo industrial, estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de datos, bueno, pueden ser de tipo personal, sensibles, etcétera. Vale, estamos hablando de todo tipo de datos en principio. Entonces, cuando hablamos también de, vale, vamos a sacar más valor de los datos abriéndolos, uno de los primeros pensamientos que surge, ¿no? en la gente es, bueno, pero ahora vamos a pasar a de pronto a abrir los datos para todo el mundo para hacer lo que quieran. ¿Eso va a ser así o se va a hacer de una forma con un poco de control, que podamos tener un cierto control de quién accede a los datos para que, bueno, pues ese es uno de los problemas que existen, ¿no? Y una de las preocupaciones que existe también. Abrir mis datos, sí, pero ¿para qué? ¿Para quién? Y otra de las preguntas es, ¿y qué voy a ganar con ello, ¿no? Mm, bueno, a lo mejor yo no tengo claro para qué otros quieren mis datos o para qué los necesitan, pero bueno, si alguien quiere acceder a ellos será porque tiene un interés. Y si ese otro va a ganar algo, ¿puedo ganar yo algo también? ¿Puedo recibir algún tipo de compensación por ello? Bueno, y luego está la idea también de, seguramente, pues si juntamos fuerzas, ¿no? Juntamos los datos, ¿no? De diferentes pues, ámbitos sectoriales eh, y sociales, etcétera, pues seguramente también podamos ser capaces de descubrir conjuntamente, agregando datos muy dispares, cosas bueno, pues que no nos podemos imaginar cuando trabajamos individualmente, ¿no? Vale, entonces, bueno, entendido un poco por qué necesitamos estos espacios de datos. ¿Para qué los queremos entonces, no? ¿Para qué nos pueden servir? Hay, bueno, pues tantos casos como os podáis imaginar. No vamos a, evidentemente, empezar a hablar de estos casos uno por uno, pero sí que me gustaría agruparlos en, bueno, pues en tres casuísticas que son bastante representativas, ¿no? La primera, bueno, si hay muchos datos que a día de hoy son difíciles de acceder, pero encierran un valor y hay mucha gente que les gustaría acceder a ellos, por ejemplo, para investigar con esos datos, bueno, ¿por qué no, no? Y de ahí seguro que pueden salir cosas muy interesantes porque de ahí podemos acabar desarrollando, bueno, pues nuevos productos, nuevos servicios, cosas que, bueno, pues yo puedo tener una idea de algo que quiero hacer, por ejemplo, aplicando tecnologías de inteligencia artificial, pero si no tengo datos a mi disposición, pues no puedo hacer nada, ¿no? Pues bueno, esta es una de las grandes casuísticas, ¿no? De los beneficios de abrir los datos, ¿no? De esta forma controlada que comentábamos. Y un caso muy claro, pues está en lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, investigación de tratamientos para enfermedades. Vale, el caso, este pequeño diagrama que veis aquí a la derecha, ¿no? Que pone Trumpet, Trustworthy Multisite Privacy Enhancing Technologies. Bueno, esto es un proyecto europeo que, bueno, pues en este caso estamos liderando desde Gradian con diferentes, bueno, pues hospitales, centros de investigación en toda Europa, que precisamente va en esta línea, ¿no? Se quiere utilizar las posibilidades de poder trabajar con datos de diferentes hospitales, que a día de hoy no puedes hacerlo, pues básicamente por normativas legales te impiden hacerlo, pero lo que se pretende es trabajar de manera que no haya que agregar todos esos datos que cada hospital tiene
en una gran base de datos, sino que cada hospital va a seguir teniendo los datos en sus propias instalaciones, bajo su control, ¿no? Pero, bueno, pues mediante unas tecnologías de aprendizaje máquina que se llaman aprendizaje federado, bueno, pues se va a poder trabajar, digamos, de forma local con esos datos y después se va a poder crear un modelo que se llama agregado. eh, de forma que somos capaces de combinar el aprendizaje de cada una de esas fuentes individuales de datos y eso nos va a permitir pues, crear mejores modelos de diagnóstico, de tratamiento, de predicción, ¿vale? En este caso, pues estamos hablando de cáncer, ¿vale? Esto también tiene mucho interés, muchísimo interés en el ámbito de las enfermedades, bueno, que tienen un origen genético, ¿vale? Hay otro gran, hay un gran proyecto a nivel europeo que es, bueno, este que veis aquí debajo, que es la European Genomic Data Infrastructure, que precisamente lo que está haciendo es construir eso, una gran infraestructura para acceso a los investigadores de forma que van a tener, bueno, pues lo que hasta ahora es algo impensable, acceso a, bueno, pues a grandes cantidades de datos genómicos perfectamente estructurados, identificados. Identificados no quiere decir que vayan a identificar a la persona de la que provienen. Lógicamente, pues todo esto se está haciendo con unas garantías de privacidad y demás. Pero esto va a abrir la puerta a un mundo nuevo de desarrollo pues de nuevas terapias, de nuevos tratamientos, que a día de hoy es, como os decía, impensable, ¿no? Y pensar en avanzar hacia un paradigma de medicina predictiva, personalizada, etcétera. Vale, y esto, pues, es un ejemplo perfecto de un espacio de datos. Vale, bueno, pues el desarrollo de nuevos fármacos también es otro de los ámbitos que se va a beneficiar, ¿no? de este tipo de espacios de datos, ya que, bueno, pues los fármacos pues, se generan sobre todo en base a datos, estudios que realizan los laboratorios de forma, digamos, muy individualizada. Vale, y aquí hay otro ejemplo también que, bueno, que tiene mucho que ver con este caso que os comentaba de Trumpet, ¿no? De entrenar modelos de inteligencia artificial de forma local y después ser capaces de agregarlos de alguna manera para tener un modelo muy potente y muy general, ¿no? Esto es algo que hace tiempo, aunque esto no está dentro del concepto de espacio de datos, pero realmente es algo que se lleva haciendo desde hace tiempo, bueno, pues por una empresa que todos conocéis, que es Google. Y todos seguramente habréis utilizado el sistema de conversión de voz a texto de Google, ¿vale? Y ¿cómo hace eso Google? Bueno, pues lo hace también trabajando en sus propios servidores, con un modelo, digamos, centralizado, pero luego también lo hace trabajando con, cada vez que utilizamos, digamos, en nuestro teléfono móvil el servicio de conversión de voz a texto de Google, esto Google lo utiliza para generar, digamos, un mini aprendizaje en base a esos datos que nosotros estamos utilizando en ese momento, construye, digamos, una parte de modelo y ese modelo luego se agrega a ese otro modelo mucho más grande, ¿vale? O sea, que esto que simplemente lo pongo aquí para que veáis que es algo que ya se está utilizando en la práctica. En este caso no es un espacio de datos porque es todo un ecosistema cerrado de un mismo proveedor, ¿vale? Que es Google, pero el concepto realmente es el mismo, el que está por detrás. Vale, otro segundo, digamos, la segunda gran casuística, ¿no? Para los espacios de datos. Bueno, pues claramente, pues habilitar nuevos modelos de negocio que a día de hoy tampoco son posibles de llevar a cabo si trabajamos de forma individual cada uno con nuestros datos. Em, y aquí he decidido poner pues también varios ejemplos, la mayoría de ellos son del ámbito agro, ¿vale? Bueno, pues por cercanía y por experiencia que tenemos en este caso, ¿vale? Em, vale, el primero de los ejemplos que traigo, bueno, pues es de agricultura de precisión. La agricultura de precisión pues necesita de muchos datos y necesita datos sobre las parcelas donde tienen lugar donde se están, digamos, donde están los cultivos, ¿no? Que queremos, bueno, pues en este caso, optimizar. Tener esos datos implica tener, bueno, pues infraestructura que genere esos datos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Gaia Sense es un sistema, bueno, que en este caso es desarrollado por una empresa griega, que lo que han decidido es darle la vuelta a todo este sistema, que es, vamos a poner nosotros la infraestructura,
Y esa infraestructura, pues bueno, pues son una serie de estaciones meteorológicas que son capaces de hacer un mapa eh, muy detallado, ¿no? Bueno, pues de las variables meteorológicas en todo en el territorio. Todos esos datos, bueno, pues también se combinan con datos de sensores que están, por ejemplo, en el suelo, midiendo, bueno, pues los parámetros también de humedad, bueno, pues y otro tipo de parámetros. Todo eso se lleva a una nube que es de, bueno, pues esta empresa, GaiaSense, y ahí es donde se proporcionan mecanismos para que terceros puedan acceder a esos datos y aplicar sus algoritmos de predicción, de inteligencia artificial, como queráis llamarle, y luego los agricultores son los que, si quieren, pueden comprar esos resultados para aplicarlos a su parcela en concreto. Vale. Y eso es un ejemplo muy, muy bueno de cómo un espacio de datos puede cambiar un modelo de prestación de servicios para todo un sector. Vale. Luego, siguiendo con el sector agro pues es un, bueno, un sector que también está muy, muy sujeto a a la legislación. ¿Vale? Y bueno, pues hay muchísimos procesos administrativos que se tienen que hacer desde las empresas agroalimentarias. Por ejemplo, auditorías de impacto medioambiental. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la información que hay que enviar a las bueno, autoridades competentes para la gestión de los cobros de la PAC, ¿vale? De la política agraria común. Bueno, todo eso son cosas que se hacen con, bueno, pues muchísimo papeleo, se hacen de forma muy manual. Vale, y hay una tendencia, bueno, pues también impuesta en este caso desde Europa, de automatizar lo más posible pues todos esos procesos. Vale. Por ejemplo, el caso que os comento aquí de impacto medioambiental en sector lácteo, estas auditorías, ahora pues gracias a un espacio de datos específico que se ha montado para este caso de uso por una empresa em, belga, en este caso, Just Connect, pues esto se está automatizando, ¿vale? Ahora mismo. Y pues evidentemente se está agilizando muchísimo todo el proceso y eliminando pues toda esa parte burocrática que no aporta ningún valor al ganadero, ¿no? En el caso de la PAC, bueno, también por, digamos, imposición que viene desde Europa, todo esto se está automatizando. España es uno de los primeros países que está, bueno, pues ya en la fase de implantación de este tipo de sistemas. Hay un, bueno, se llama el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias, que ya está completamente digitalizado y va a beber de los datos que le envíe cada productor a través de su cuaderno digital de explotación, que es otro elemento nuevo que se está introduciendo en el sistema, ¿vale? Es la manera de alimentar pues todo ese espacio de datos, ¿vale? Del sector agrario y que lógicamente pues eso va a estar compartido con el sector público y se va a utilizar, entre otras cosas, pues para agilizar todos estos trámites bueno, pues de pagos de la PAC. Vale, en el sector agroalimentario, bueno, es un sector que la cadena de suministro es, bueno, tiene muchos eslabones y aquí, pues, durante la pandemia también se vio, bueno, pues las tensiones, ¿no? Las que se vio sometida esta cadena de suministro por problemas en algunas partes concretas. En este caso, pues en Francia también una empresa que, bueno, pues es otro representante, ¿no? De estas empresas emergentes en los espacios de datos, que es Ag Data Hub, pues, bueno, entre otros casos de uso, pues está utilizando este tipo de plataformas para optimizar la cadena de suministro del sector de los cereales, ¿vale? Todos los productores y consumidores pues comparten información en tiempo real sobre producción, sobre demanda, sobre precios, etcétera, y eso permite pues tener una monitorización en tiempo real de todo lo que está ocurriendo en la cadena en cada momento, ¿vale? Y de esa manera pues predecir problemas que van a surgir a futuro, evitar tensiones innecesarias, ¿vale? Y bueno, por cambiar un poco de tercio y hablar de otra cosa que no sea agro, pues bueno, dentro de este habilitar nuevos modelos de negocio, pues bueno, a veces hay muchos servicios nuevos de valor añadido que no se nos ocurren de entrada, pero si dejamos los datos ahí a disposición de los demás, seguro que hay alguien a que se le ocurre para utilizarlos de una manera innovadora y que genere un valor, ¿no? Para todos. Eso es la idea con la que surge pues el Mobility Data Space, ya veis que tiene nombre como tal, Data Space, ¿no? Que es una iniciativa del Ministerio de Transportes alemán
y que están implantando, bueno, pues en Alemania, un montón de actores, no solo del sector público, sino también pues empresas, bueno, concesionarias de transporte público, empresas también privadas de movilidad, pues de patinetes, coches de alquiler, etcétera. Todos están compartiendo datos en tiempo real de lo que está pasando con, bueno, pues con la movilidad, digamos, en sentido amplio en las ciudades, para que otros, utilizando esa información, sean capaces de proporcionar servicios que, bueno, pues aporten valor pues al ciudadano. Por ejemplo, pues combinando diferentes modos de transporte para llegar a mi destino de la forma más eficiente posible, contaminando lo menos posible, etcétera. Vale, eso es para daros una idea de, bueno, pues de cosas nuevas que se están haciendo por ahí, ¿no? Vale, y por ir también cerrando, ¿no? La tercera gran casuística, ¿no? De para qué queremos los espacios de datos, pues algo que puede sonar un poco idealista, pero bueno, para el bien común, ¿no? Es decir, buscamos que de aquí se generen también datos útiles para los ciudadanos, para determinados, bueno, pues sectores económicos, para la sociedad en general. Aquí hay varios ejemplos, e incluso, bueno, pues hay algunos de los casos que hemos mencionado antes también podrían aplicar aquí, ¿vale? Por ejemplo, este Mobility Data Space, ¿vale? Aquí lo que estamos hablando es de abrir datos, a datos que, bueno, pues de otra manera, hasta ahora, pues son muy difíciles de acceder o ni siquiera son accesibles, pues para dar transparencia de cómo está funcionando todo el sistema, ¿no? De transporte, por ejemplo, a una ciudad y, bueno, pues eso es seguramente información de utilidad para el ciudadano. Pero aquí en Galicia, por ejemplo, encontramos un ejemplo muy reciente que es el Inventario Forestal Continuo de Galicia, que, bueno, pues es una nueva iniciativa que ya se acaba, digamos, de lanzar públicamente y bueno, pues era una de las grandes demandas también del sector forestal, ¿no? En Galicia poder acceder a datos actualizados, datos de calidad sobre las masas forestales y cómo se distribuyen las diferentes especies en todo el territorio, etcétera. Y esto, pues, a lo mejor para el que esté fuera de este sector, bueno, parece algo, bueno, sí es informativo, pero ¿para qué sirve? Bueno, pues esto sirve pues para planificar, por ejemplo, la actividad, ¿no? De todo un sector, ¿no? Y sirve para tomar también decisiones pues, a nivel de gestión pública, ¿no? Por ejemplo, desde una consellería como medio rural. O sea, que estamos hablando de cosas, bueno, pues de mucho calado, ¿no? Lo mismo encontramos ejemplos también, por ejemplo, en Ámsterdam, ¿no? Bueno, en Holanda en general, pues con todo el tema de la gestión abierta de datos, están muy avanzados. El Ayuntamiento de Ámsterdam tiene abiertos un montón de datasets relacionados con la gestión, pues, pública de residuos, del transporte público, de, bueno, consumos energéticos, etcétera, ¿no? Que también son muy útiles para la optimización de las políticas públicas, ¿no? Y una gran, aquí por cerrar ya con una gran iniciativa que hay a nivel europeo, pero realmente, bueno, pues es de alcance global, ¿no? Que es el desarrollo de un gemelo digital de la Tierra, que es un proyecto que se llama Destination Earth, que lo que, bueno, pretende es combinar datos pues, de diferentes, de fuentes de observación muy diferentes, desde satélites a bueno, pues, sistemas de observación en la Tierra, in situ, sobre del agua, bueno, pues, del suelo, etcétera, para crear una especie de gemelo digital, ¿no? De todo el planeta que sirva para investigar, por ejemplo, sobre los efectos del cambio climático, simular, bueno, pues, situaciones, ¿no? Digamos, adoptar determinadas estrategias de protección del medio ambiente, cómo van a impactar a futuro, pues en la protección de la biodiversidad, etcétera. Bueno, pues aquí estamos hablando de un proyecto muy, muy ambicioso que los datos que se van a generar, ese gemelo digital, todos esos datos se van a conformar un enorme espacio de datos que va a estar a disposición de los investigadores en todo el mundo precisamente pues para ser capaces de buscar soluciones entre todos pues al problema, ¿no? del cambio climático. Vale, bueno, y dicho todo esto, bueno, desde Europa hay un empuje muy grande de todo esto, hay, bueno, pues programas públicos, sobre todo pues en el programa Digital Europe, donde se están pues también conformando proyectos bueno, pues para montar espacios de datos en determinados sectores estratégicos, pues aquí veis salud, fabricación, agricultura, movilidad, bueno, energía, etcétera, ¿vale?
Bueno, todo esto son cosas que están ahora mismo, digamos, en construcción, porque los proyectos que hay ahora mismo sobre esto no son tanto para construir estos espacios de datos, sino que son lo que llaman acciones preparatorias, es decir, llegando, digamos, a las especificaciones, a los acuerdos, ¿no? Para ser capaces de construir entre todos estos espacios de datos a nivel europeo, ¿no? Digamos que en el largo plazo está esa ambición de tener ese mercado único de datos, ¿no? Y esto, bueno, pues es algo que lógicamente necesita de una coordinación, digamos, entre países y entre actores. Vale, solo para ir terminando ya. Bueno, aquí hemos hablado de, bueno, pues de como tres grandes casuísticas de por qué para qué es útil, ¿no? Algo como un espacio de datos y hemos puesto unos cuantos ejemplos diferentes, pero si nos fijamos, bueno, pues hay unos cuantos ingredientes que son comunes, ¿vale? Y que esto seguramente es el punto de partida a la hora de bueno, pensar en montar un espacio de datos, ¿no? Que podamos tener en mente o pensar si con la idea que tenemos y lo que tenemos a mano, pues podemos llegar a montar un espacio de datos. Y esos ingredientes son los que están, bueno, pues resumidos aquí, ¿no? Y hay dos aspectos aquí en esta lista que tienen que ver con, bueno, lo que podemos llamar lógica de negocio, ¿no? Es decir, el por qué, para quién, ¿vale? Y otros aspectos que son más de tipo tecnológico, ¿vale? Y por dar una pequeña pincelada de todos ellos. Primero tenemos que pensar en un espacio de datos quiénes son los actores, ¿no? Que como os podéis imaginar, de los ejemplos que hemos visto, involucran a diferentes tipos de agentes, los que tienen y producen datos, los que quieren consumir esos datos. Tiene que haber también unos proveedores de una infraestructura, podemos estar hablando de una nube, podemos estar hablando de otro tipo de infraestructura descentralizada, etcétera. Puede haber intermediarios que se dediquen a agregar datos, a limpiarlos, etcétera. Y puede haber, bueno, debe haber, ¿no? Prestadores de servicios finales, ¿no? De desarrolladores de aplicaciones que le acaben de dar un valor, ¿no? a esos datos. Y una de las primeras cosas que hay que pensar es cómo se relacionan pues, esos diferentes actores entre sí, qué roles desempeñan, cómo son los flujos de datos entre ellos y cómo van a interactuar, ¿no? Y una parte muy importante, clave en todo esto, pues es definir las reglas de gobernanza de los datos, es decir, quién puede acceder a qué, bajo qué condiciones, bueno, pues qué acuerdos se van a establecer, incluso pues códigos de conducta, como se hizo en su momento, pues a nivel europeo, en el ámbito del sector primario agroalimentario. Vale. Y segundo elemento muy importante, pues pensar en la propuesta de valor. Vale. Compartir datos para qué, ¿no? Tenemos que tener clara cuál es el problema, la necesidad a resolver, cuál es el beneficio que vamos a sacar de resolver ese problema compartiendo los datos y, sobre todo, un elemento clave es cuáles son los incentivos para todos los agentes que participan. Todos tienen que tener un incentivo claro, ¿vale? Y pensar cómo se va a sostener el modelo. Hacer esto, pues, como digo, requiere de una infraestructura, implica unos costes y evidentemente pues tiene que haber un modelo por detrás que lo soporte. A nivel tecnológico, ya estamos hablando de cosas como la confianza. Es una de las grandes preguntas que surgen de ¿cómo voy a abrir mis datos aquí y estar tranquilo de que esto se va a utilizar para lo que me dicen que se va a utilizar y no para otras cosas? Bueno, pues aquí estamos hablando ya de herramientas a nivel tecnológico que existen, otras, bueno, pues se están desarrollando, como proyectos como los que os comentaba antes, ¿no? Trumpet a nivel europeo. Hablamos de políticas de acceso, control de uso, ¿vale? De cómo codificar, digamos, esas reglas de gobernanza que hemos tenido que acordar, ¿no? En el paso anterior, ¿no? De la propuesta de valor. Bueno, pues herramientas de gestión de la identidad, de trazabilidad de los datos, de su uso, compliance, reporting, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí hay un grupo de tecnologías que también son las que se llaman bueno, de preservación o mejora de la privacidad, que también son muy importantes para que todo esto llegue a buen término, ¿no? Uno de los aspectos clave, bueno, como os podéis imaginar, a la hora de implementar algo así, pues es garantizar que los datos son compatibles e interoperables entre sí. Entonces, bueno, pues aquí también hay una serie de trabajos importantes que hacer en cuanto a los modelos de datos, los formatos.
bueno, las interfaces para las aplicaciones, las APIs, ¿no? Bueno, una serie de trabajos que tienen que ver con estandarización y tenemos que ser realistas pensando que aquí van a necesitar coexistir diferentes espacios de datos gestionados por diferentes entidades y no va a ser posible trabajar desde el minuto uno para todos bajo un mismo estándar, ¿vale? Eso es una utopía que eso nunca se ha conseguido. Se ha intentado en muchas ocasiones y nunca se ha conseguido. Entonces, en lo que se está trabajando, de hecho, bueno, pues todos los que estamos desarrollando este tipo de plataformas, es en conectores que van a permitir, bueno, pues que se entiendan entre sí espacios de datos que están trabajando de forma de entrada no compatible, ¿vale? Bueno, lógicamente, pues también tiene que haber elementos que garanticen, ¿no? que los datos van a ser fáciles de encontrar, que van a ser, bueno, pues reutilizables, etcétera. Que estamos hablando sobre todo, pues, de servicios tipo marketplace, tanto para los datos como para los servicios que pueden aportar los terceros. Y finalmente, pues ya lo hemos dicho, tiene que haber una infraestructura de TI soportando todo esto, ¿no? Y puede ser de diferentes tipos, centralizada, que por ejemplo como típicamente los data lakes, ¿no? De los que ya se habla desde hace tiempo, o una infraestructura descentralizada en la que no es necesario que cada actor aporte sus datos a un, digamos, agente centralizador, o lo que es más interesante, descentralizada pero federada, ¿no? Que haya, digamos, una especie de, bueno, coordinación de alto nivel, ¿no? Entre los diferentes nodos. Esto es un poco el mecanismo, sobre todo al que se está tendiendo, bien descentralizado o bien federado, ¿no? Y evidentemente, pues optar por una u otra solución, pues va a depender de la aplicación, ¿no? Y va a tener un impacto, bueno, pues en la propia escalabilidad del sistema, en, bueno, pues en el nivel de confianza que sea necesario poner en el propio sistema, los actores, etcétera. Vale, no hay una opción, digamos, mágica para todos. Y bueno, como ya habéis visto, hay mucha gente ahora mismo desarrollando proyectos, prototipos sobre todo esto. También hay organizaciones de ámbito internacional, sobre todo en Europa, que están trabajando en desarrollar pues, estándares sobre diferentes elementos, pues, o bien sobre conectores, o bien sobre modelos de datos, o bien bueno, pues sobre otros aspectos, ¿no? Técnicos que tienen que ver con la implementación de los espacios de datos, ¿no? Aquí, bueno, pues os menciono unos cuantos. Aquí también están mencionados, bueno, pues este Space for Mobility, AgriData Space, Data Space 4.0, todo eso son acciones preparatorias de las que os comentaba antes, impulsadas por la Comisión Europea, Programa Digital Europe, para trabajar en digamos, en la definición de esos espacios de datos comunes a nivel europeo para ámbitos como, pues, la fabricación, sector agroalimentario, la movilidad y, bueno, pues el Green Deal, ¿no? También en este caso. Y además, bueno, pues también organismos transversales que se están creando, como este Data Space Support Center, que va a proporcionar, pues, guías de trabajo, bueno, y referencias, ¿no? A nivel España es importante destacar, pues, el papel que está ejerciendo la Oficina del Dato, también, que depende del Ministerio, depende del Mineco en este caso, para impulsar, pues, todo este nuevo paradigma. Y, por supuesto, pues tengo que mencionar a Gaia X, que, bueno, pues es la siguiente presentación que vamos a tener en la jornada, en este webinar, y por supuesto a Data Life, que es el organizador de esta jornada.